Bienvenidos una vez más a este canal y hoy vamos a hablar acerca de cómo conseguir un carro de agencia nuevo aquí en Canadá. Es fácil, barato, cuánto vale y vamos a ver. Voy a hablar un poco en inglés porque voy a ver a conseguir aquí el coche. Joe, Hi, good. Good to see you. Oh, Hi. all right, whatever. Like this? No, like this, whatever, buddy. Yeah, that's okay. How you doing, man? Good. How's the trip in? Good. It was just Yeah, it took a little longer than yeah, a little usual. longer. I have girls in the back Don't and worry, buddy. yeah. So, So car's ready to go, buddy. So, Okay. So let's do some. I'll go through the features with you. Okay. There's a few things I'm gonna go through with you. There's a checklist I'm gonna go through with you. Okay. okay. You're gonna get a copy of that. So, yep. Una Santa Fe. Muy padre. Ok. Ya tenemos el coche, una Santa Fe del año. Y les voy a explicar cómo hacer el proceso, si pueden hacerlo ustedes, el precio y todo lo que pueden hacer para poder conseguir su coche nuevo aquí en Canadá de agencia, que es muy diferente de comprarlo en un dealership privado. Entonces, pues las maneras de cómo conseguir un coche, pues está básicamente en tu crédito, en tu historial crediticio, ¿verdad? Todos sabemos que si tenemos un crédito bueno, pues hay más posibilidades de que te presten lo que tú quieras para que te puedas conseguir el coche de tus sueños aquí, nuevo y todo. Lo que sí tienes que saber es de que entre más bajo sea tu score en el crédito, o sea, si tienes unos 600, 500, pues tu interés va a subir, ¿verdad? Y si tienes alto, pues el interés va a bajar. Así es como funciona aquí. Y no te piden mucho, te piden solamente tu crédito, obviamente, y te piden también tu SIN number, Social Insurance Number, que es el número que te dan para reclamar los taxes, ¿verdad? Este es porque, pues, en este muestra qué tan permanente vas a estar en el país. O sea, no le van a prestar a alguien que va a estar aquí por poquito tiempo y se va a regresar a su país. Por ejemplo, los que tienen residencia permanente y ciudadanos, su SIN number empieza con el número 6, ¿verdad? Pero los que tienen una permanencia más temporal, como los de visa de trabajo, visa de estudio, su SIN number empieza con el número 9. Entonces, solamente con ese número, pues los dealerships y todo el banco, todo el mundo sabe que si vas a estar aquí permanentemente o si vas a estar aquí temporalmente, y con eso puede influir si te prestan o no, o cuánto, o el interés. Pero algo que tienes que saber aquí es de que siempre tienes que negociar con la gente. Aquí no simplemente es el precio y ya, puedes negociar un poco el precio y también puedes negociar qué te pueden dar, ¿no? Si te pueden dar cambio de aceites gratis, o si te pueden checar tu camioneta o tu carro cada ciertos kilometrajes o cualquier cosa. Puedes negociar un poco, porque si es un poquito entre juego entre la persona que vende y el comprador, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de agarrar el mejor deal, el mejor paquete, ¿sí? Y aquí estoy en la Honda, ¿verdad? Para que puedas ver que hay diferentes tipos de marcas aquí en Canadá, básicamente las que tú ves en tu país: Honda, Nissan, Hyundai y todo, y cada una pues tiene su manera de traer al cliente, ¿no? A lo mejor tienen 0% de interés, o el interés es más bajo, o zero down, o sea que no tienes que pagar ningún anticipo, pago anticipado para sacar tu coche. Lo que es diferente es de que cada uno pues te puede pedir algunas cosas diferentes. A lo mejor en uno te pide el recibo de tu trabajo, ¿no? De que te pagan cada 15 días. A lo mejor te lo piden para saber si pues tienes un trabajo seguro o estable o cualquier cosa. Entonces, dependiendo del crédito es lo más conveniente. Pero algo que sí te quiero también comentar es de que no siempre es bueno comprar un coche nuevo de agencia, porque pues los precios van a valer más, ¿no? O sea, el precio va a ser pues el de tienda, más aparte te van a cobrar un fee que se llama paperwork fee, que ellos hacen el papeleo de tu compra,
y mandan al banco a ver si quién te va a prestar, a diferentes bancos, y todo esto es pues te lo cobran. Entonces te cobran ese fee y también los taxes, el impuesto te lo van a cobrar. Muchos dicen, bueno, pues me voy a ahorrar el impuesto si compro un carro de segunda mano. Pues déjame decirte que no, aquí en Saskatchewan también, si tú compras un carro de segunda mano, también vas a pagar el impuesto. Entonces, si compras un nuevo, impuesto. Si compras un usado, impuesto, ¿sí? Son $5,000 para abajo cuando no necesitas pagar el impuesto. Si es un carro de 5,000 para abajo, no necesitas pagar el impuesto. Pero de ahí en más, sí lo vas a tener que pagar, y es el 11%. Así que hay que tener mucho cuidado, porque pues a veces uno dice, vale $7,000, pero al final y al cabo va a valer $7,777, ¿verdad? Porque es el 11%. Y pues todo eso hay que mantenerlo en cuenta. También algo muy importante es de que en los dealerships, aquí en las agencias o en los privados, que es donde más te hacen tranza, como decimos en México, es porque cuando tú compras un carro de segunda mano, no hay un precio establecido como legal al público, como si lo compraras nuevecito. Entonces ellos pueden poner el precio que quieran, y puede ser un carro pues que esté bien correteado y mucho kilometraje y todo, y aún así te lo van a dar al precio que ellos quieren, porque mucha gente aquí lo que quiere es el crédito, construir su crédito, y una de las maneras es pues sacar un carro, sacar una casa, ¿sí? Una tarjeta de crédito. Entonces mucha gente va primero al carro, ¿no? A sacar su carro, y con un interés muy alto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estás mucho en el país, a lo mejor tu crédito está muy malo, o simplemente no cumples con las razones para que ellos te den un crédito bueno, y siempre te quieren dar un crédito muy alto y te aumentan muchas cosas dentro del precio. Por ejemplo, garantías de kilometraje, garantías de aseguranza y todo esto, y hay veces que vas al taller si tiene algo y no te cubre, pero tú ya lo compraste, ¿verdad? Son bien tranzas. Te lo digo porque yo ya cuando recién llegué aquí, yo fui como a unas 10 dealerships. Yo no sabía que en todos se manejaba igual. Yo pensaba que según donde ibas te iban a tratar diferente, pero no, en todos es lo mismo. Y pues sí, te quieren agregar precios a lo que no. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tú quieres comprar un carro, pero tu presupuesto es de $200 o $150, por ejemplo, ese presupuesto ellos lo toman a consideración. Por ejemplo, si el carro vale $10,000, pero tú dijiste, ¿sabes qué? Mi presupuesto es de 200 a la quincena. Ellos van a hacer lo posible para que tus pagos sean de 200, aunque ese carro hubieran sido los pagos de unos 100 o 150, pero ellos le aumentan para poderte hacer feliz, happy, de los $200 que tú pediste, que es tu presupuesto. Pero realmente ese carro no vale eso. Simplemente le agregaron aseguranzas, le agregaron garantías, impuestos y todo, y te va a subir mucho más, pero tú estás feliz porque son $200 a la semana o a la quincena o al mes, dependiendo cómo sea tu término. Pero por muchos años, ¿verdad? 7 años, 5 años. Yo he visto mucha gente que compra carros de segunda mano aquí y no tienen mucho crédito. Ellos no tienen mucho crédito y trabajan por ahí un trabajito. Entonces los dealerships se aprovechan de eso. Las personas, los de venta de coches, se aprovechan de eso y te dicen, sí, tu presupuesto son $200, entonces escoge el que quieras. Y pues obviamente en los dealerships privados tienen carros de todos, pero la mayoría tienen carros muy usados, ¿no? Cosa que no quisieras tú. Aquí en Saskatchewan el kilometraje es alto porque las distancias son largas. Entonces aquí un carro de 60,000 kilómetros es muy nuevo, ¿sí? Porque pues 60,000 es muy poco a comparación de lo que se recorre aquí. Aquí es muy común ver arriba de 150, 200, 300,000 kilómetros, ¿sí? Si quieres un carro barato. Y ya si quieres abajo de los 50,000, entonces vas a pagar precio premium, porque pues las agencias te lo van a cobrar bien. Ahora, estas agencias, estos dealerships privados, lo que hacen es
se aprovechan, te dan un precio muy alto y después te lo cobran con aseguranzas y todo. Así que tengan mucho cuidado si quieren sacar algo, no sé, un carro aquí, asegúrense de que su interés sea bajo y que no les agreguen aseguranzas ahí a las escondidas, que no les agreguen nada, el puro precio del coche y el impuesto y ya, es todo. ¿Por qué? Porque después si tú firmas algo, pero esos $200 dices, hoy sí los puedo pagar, pero van a ser por 5 años o 6 años, cosa que ese coche vale solamente pagarlo 2 o 3 años. ¿Sí me explico? Por eso a veces es muy diferente en cada uno y hay que tener mucho cuidado. Si en dado caso que tú vayas a un dealership y no te presten, te digan que no, porque muchos dicen que sí, que aunque no tengas nada, aunque estés en bancarrota, te prestan, pero el interés, te digo, va a ser alto. Pero si no puedes, mejor ve a tu banco y que te presten un préstamo personal, y es mejor. El préstamo personal es mejor y ya tú lo pagas a tu banco poco a poco, porque los dealerships a veces se quieren encajar y no te dejan hacer lo demás, porque para ellos simplemente es negocio, ¿verdad? Y tienes que tener en cuenta que no es bueno estar yendo a los diferentes dealerships. ¿Por qué? Porque te van a abrir tu historial crediticio, y cada vez que te abren tu historial crediticio en diferentes lugares, eso es malo y te lo van a bajar. Entonces es muy malo. Si vas a comprar un coche, asegúrate que te digan los pagos y el término y todas las condiciones antes de que tú firmes algo, antes de que tú abran tu buró de crédito. ¿Por qué? Porque si no te gustó cómo está tus números, no sé, tus pagos o todo eso, les puedes decir que no y no te afecta para nada. Pero si ya te abrieron tu buró, olvídate, eso te va a afectar. Y si no lo compraste, entonces vas a ir a otro dealership, ¿sí? Y también va a pasar lo mismo y al otro, y tu historial crediticio va a caer. Entonces asegúrate, por favor, de que si vas a comprar un coche, veas bien antes de firmar, si te gustan los números, te digo, y después ya puedas comprarlo. Y ya te lo abren, pero ya sabes que es una compra segura, ¿sí? Porque es muy complicado a veces. Yo no sabía, eso es un truco, un tip que yo te doy, porque yo lo viví. Yo fui como a 10 dealerships al principio que llegué a Canadá. En muchos me decían, es que no tienes mucho tiempo y aquí y los bancos no te quieren prestar, pero yo sí te presto, pero va a ser alto, pero vale la pena, y te quieren lavar el cerebro. La verdad, no, tú compra tu carro a tu paso, ¿sí? Si ves que no es el tiempo, no es el tiempo. Si ves que un préstamo personal es mejor en tu banco, es mejor. Si mejor ahorra o págalo en efectivo, pero no te vayas con la finta de aquí de que sí te dan crédito, pero hay que ser inteligentes, porque no hay que pagar de más. Pues ya sabes, si te gustó este video, dale like, comparte con todos los que puedas, comenta lo que quieras. Si tienes alguna pregunta, suscríbete al canal y pues nos vemos hacia la próxima. Recuerda, Vladivostok en Canadá te trae toda la información que tú requieres para poder saber cómo es vivir aquí en Canadá y qué es lo que vas a esperar al venir para acá. Nos vemos.